pasaríamos a que Andrés nos pueda platicar sobre los medios digitales en Colombia. Desde el 2009 ha habido un boom de buenos medios digitales que están haciendo una labor periodística muy interesante. Entonces nos va a platicar un poco de ese panorama, cómo dentro de este contexto en Colombia se incluye La Silla Vacía y pues cómo el proyecto Rosa ha ido avanzando, cobrando notoriedad, cómo se ha ido trabajando desde una parte muy artística. El proyecto Rosa tiene una parte muy creativa, muy artística, pero con un trabajo periodístico de fondo también muy amplio. Entonces son el tipo de cosas que también nos interesa mucho difundir en esta idea de la innovación que permite lo digital. Entonces, bueno, Andrés, muchas gracias por estar aquí. Adelante. Hola a todos, muchas gracias por estar acá. Sí, como les contó Jordi, yo soy periodista de La Silla Vacía. Somos un medio totalmente digital que nació en 2009, más o menos en la misma época en la que comenzaron como a aparecer varios de los medios un poco punteros, pues como los primeros medios digitales serios, completamente digitales y digamos que tratan de hacer un periodismo de calidad en toda América Latina, como en la misma oleada en la que apareció El Faro en El Salvador, Plaza Pública en Guatemala, El Ciper en Chile, El Puercoespina en Argentina o El Animal Político acá en México. Nosotros además, digamos, fue un momento en el que empezaron también a surgir muchos medios digitales en Colombia. Hay bastantes hoy en día de todos los, digamos, niveles, calidades, pero yo creo que además hay como digamos, hay varios que se han consolidado muy fuertemente a partir de haber escogido un nicho muy particular en el que podían, digamos, desarrollar un periodismo de excelencia, de calidad, de rigor y de verificación. Yo traje dos ejemplos que les voy a mostrar muy rápidamente porque me parece que como que han interpretado bien las necesidades informativas que hay. No somos ninguno de nosotros medios masivos, además pues por el hecho de que estamos especializados. Nosotros de ese grupo somos tal vez los que más recibimos, pero no recibimos tanto como los medios digitales que se han vuelto como generales, como que cubren todo. Este es un ejemplo de un medio que es muy de nicho, no tiene, digamos, cientos de miles de visitas, pero cumple un papel fundamental porque básicamente se dieron cuenta en un momento en el que comenzaba la desmovilización de los paramilitares y que había unas audiencias con, digamos, con los grandes capos del paramilitarismo que se estaban como comenzando a explorar las verdades de todas las atrocidades que hemos vivido y los periódicos pasaban por encima, no iban ni a las audiencias, no examinaban las cosas y pasaban por encima de todo. Y estos se dedicaron a empezar como a poner en contexto toda la información, qué pasó en cada masacre, cómo se formó cada bloque, ¿no? Como de cada grupo paramilitar. Y así lentamente ir reconstruyendo como la historia del despojo, la historia del desplazamiento, la historia de las atrocidades. Y ellos además parten de un modelo muy interesante que es, digamos que la meta de ellos es aportar el contexto necesario para entender lo que ha pasado en el conflicto colombiano. Y lo hicieron a partir de una unión muy interesante entre la revista Semana, que es como la gran revista de periodismo investigativo y político en Colombia, y una ONG, digamos, más un think tank llamado la Fundación Ideas para la Paz, que es la más reconocida en Colombia en interpretar y analizar no solo temas de conflictos, sino de todo tipo de temas de seguridad ciudadana. Entonces es como una muy exitosa fusión entre un equipo de trabajo periodístico muy sólido y una fundación especializada en estos temas de seguridad. Otro ejemplo también muy interesante que nació en Colombia y que ahora tiene patas como en 6 países latinoamericanos es Inside Crime. Es un portal, digamos, que nació en América Latina, nació en Colombia, pero está escrito completamente en inglés. Lo fundaron 2 periodistas bueno, la mayoría de estos periodistas son personas que venían, digamos, de una trayectoria en medios tradicionales, pero con muchísimas ganas de innovar. Este lo fundaron 2, un corresponsal inglés y un corresponsal americano que llevaban muchos años viviendo en Colombia, y la idea es como de verdad empezar a centrar la atención en lo que rodea el crimen organizado, pues porque los periódicos pasaban por encima, digamos, noticias como se incautan 1000 toneladas de cocaína y ya, y digamos ahí queda. Entonces ellos lo que se han comenzado a construir es como a empezar a entender los patrones, las tendencias, todo lo que se mueve detrás de eso y llevárselo a la gente, a los lectores. Y ellos rápidamente abrieron patas en México, en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, y últimamente añadieron 2 más en Uruguay y en Nicaragua. Pero es un poco como seguir como además como
primero la variable transnacional de este fenómeno, pero además como interpretar lo que está sucediendo, porque ellos agarran las noticias graves, digamos, grandes que suceden dentro de ese campo y las analizan en el contexto de lo que pasa, lo que eso significa. Y luego estamos nosotros, que nuestro objetivo es hacer un periodismo en profundidad y riguroso en torno al poder. Nosotros estamos un poco obsesionados con entender qué es lo que sucede debajo o detrás del poder. Entonces la idea es como interpretar todo lo que sucede, digamos, a través de la reportería, porque no somos un medio 100%, digamos, enfocado en el periodismo. No tenemos opinión, no tenemos como... Es totalmente análisis, totalmente reportería. Y, digamos, un poco como en un contexto en el que muchos medios van a reportar lo que dice un político, nosotros vamos a ver si lo que está diciendo es cierto, por ejemplo, y hacer un periodismo como de calidad en torno a estos temas. Yo soy somos solo 10 personas que trabajamos juntos, 4 periodistas, es un equipo bastante chiquito que es como un común denominador en los medios digitales. Creo que el éxito un poco también depende como somos poquitos, no podemos competir, digamos, en lectores con los grandes medios. Creo que es al desarrollar estas audiencias, estos nichos de información tan específicos que al mismo tiempo, digamos, vamos a ser reconocidos por unas audiencias. El nuestro, digamos, ha posicionado muy bien porque pocos medios se han dado la tarea de ir a realmente examinar las cosas en detalle, realmente documentar lo que está pasando, realmente entender las dinámicas y las relaciones de poder entre los diferentes actores en el país. Entonces, hemos hecho mucho periodismo de datos, tenemos una gran sección de perfiles, digamos, de biografías, pero políticas de los líderes en Colombia, digamos, entendiendo qué ha hecho cada uno, pero también con quiénes ha trabajado para empezar a develar las relaciones de poder que existen entre todos ellos. Y bueno, tenemos un montón de proyectos también a nivel de modelo económico que después podemos contar, pero básicamente La Silla también tiene, digamos, aunque es totalmente político, tenemos una pata que examina también muchas de las temáticas que son políticas, pero que tienen como un anclaje más social. Yo soy el periodista que se encarga de ellas, y son como los temas de víctimas de tierras, de política de drogas, de minería y de medio ambiente, que son un montón de temas que están en la agenda pública y política en Colombia y que están en el centro, digamos, del debate político, pero que suelen ser pasadas un poco por encima. Nadie las miraba con mucha profundidad y nosotros hemos como tratado de aportar nuestro granito de arena ahí. Y en ese contexto nace el proyecto del que mencionó Jordi, que es el proyecto Rosa. Nace como en un contexto muy particular, porque, digamos, hubo un quiebre grande en este gobierno en Colombia, en el aspecto como de lo que ha sucedido en el conflicto en Colombia, y pasaron en específico como 3 cosas que marcaron una ruptura muy grande y que nos pusieron a nosotros a repensar, bueno, en cómo vamos a abordar estos temas. Pues primero, digamos, el presidente actual reconoció por primera vez que existía un conflicto armado en Colombia. Esto, aunque suene absurdo, no se había reconocido antes. Luego se pasó una ley de víctimas que de hecho después la ley que pasó acá en México tomó muchos elementos, digamos, la nuestra fue como uno de los modelos, que es una ley que busca reparar íntegramente a toda la población víctima en Colombia, reconocer quiénes son y también recuperar las tierras que les fueron despojados. Y el tercero es, pues, tal vez el que todo el mundo ha visto en las noticias, que comenzamos una negociación, digamos, política con las FARC para ver si podíamos acabar el conflicto y llevar hacia una transición, llevarlos a ellos en una transición hacia la política. Entonces Rosa nació a partir del momento en el que se pasa la ley de víctimas, y en Colombia el tema de víctimas es totalmente invisibilizado, pese a que ya sabemos que tenemos oficialmente unas 5 millones de víctimas en un país de 45 millones de habitantes. Estamos hablando, pues, entonces de una proporción muy alta de personas que han sido directamente tocadas por la violencia, digamos, en sus familias más inmediatas. En los últimos, la ley comienza en el 83, digamos, no abarca 40 años de guerra civil, pero se abarca casi 3 décadas. Y sobre todo la situación de los líderes de víctimas era muy dramática, porque estaban completamente invisibilizados y además completamente, digamos, luchando a contracorriente contra un montón de factores muy difíciles, incluido el hecho de que estamos tratando de repararlas en medio del conflicto. O sea, estamos tratando de buscar ciertas, digamos, como ciertas
aspectos que podrían ser más propios de un posconflicto, pero mientras todavía estamos en guerra, mientras todavía hay grupos paramilitares, mientras todavía hay dos guerrillas y mientras estamos negociando un proceso de paz, pero sin un cese al fuego. Entonces, digamos, es una situación muy dramática y en un momento del año pasado estaban matando a muchísimos líderes que estaban intentando reclamar los derechos que por fin les daba esta ley. Y nosotros nos pusimos a pensar qué podemos hacer como para hacerle un seguimiento a este tema y hacerle al mismo tiempo como trabajar de otra manera el tema. Nosotros, pues digamos, parte de nuestro esfuerzo todos los días en la silla vacía es repensar cómo contamos las historias y hemos como aprovechado muchísimo las herramientas que nos da Internet para contar las historias de una manera diferente. Ahorita les muestro 2 ejemplos que están acá, pero básicamente como todo, digamos, ir más allá del formato de solamente de texto y pensar en cómo podemos hacer que las historias cobren más vida, cómo hacer que sean más memorables, cómo hacer que sean, además que aporten un mayor valor añadido. Y en muchas herramientas digitales pues hemos encontrado eso, utilizamos muchos formatos, digamos, de interactivos, porque una de nuestras obsesiones es también como interactuar más con nuestros lectores. Y llegamos llegamos a este punto en el que pensamos, listo, ¿qué hacemos con este proyecto? ¿Cómo llevamos también más allá el tema de las víctimas? Y llegamos a la conclusión de que la pata periodística es muy importante, pero que si la complementábamos con otros aspectos, podíamos generar mayor impacto con lo que contábamos, podíamos generar mayor visibilidad para también las personas de las que estábamos hablando, y bajo un poco la teoría medio intuitiva, pero también con ciertos elementos de realidad, y es que estábamos viendo que a mayor visibilidad de los líderes de víctimas, aunque sí aumentaba la exposición que ellos tienen, al mismo tiempo hay una especie de blindaje. Y los líderes de víctimas de los que más se hablan son de alguna manera paradójicamente los que menos, bueno, sí sufren muchas amenazas, pero están un poco más blindados, un poco bajo la premisa un poco malvada, pero de que hay un mayor costo político en matarlos para los actores armados. Y bueno, después de un proceso de selección muy largo, llegamos a esta líder de víctimas que se llama Rosamelia Hernández. Es una mujer que vive en la zona más golpeada por el paramilitarismo y donde, pese a la cantidad de personas despojadas y víctimas, no había líderes de víctimas porque los habían ido matando uno a uno. Entonces, bueno, hicimos un trabajo riguroso periodístico hasta llegar a ella, comprobamos, digamos, cómo seguimos el proceso de ella como lideresa y le planteamos el proyecto. Elegimos, queremos hacer este proyecto que es mitad artístico, mitad periodístico en torno a usted y como una especie de... Nosotros ya cubríamos temas de víctimas, pero convertimos como al Proyecto Rosa en un poco el pretexto para hacerle un seguimiento aún más detallado a todo el proceso de implementar esta ley de víctimas que tiene un lapso de 10 años. Y porque una cosa, digamos, es pasar la ley por el Congreso, que fue todo un hito político, pero aterrizarles aún más difícil. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es hacerle seguimiento a través del periodismo a ese proceso. Nosotros no hacemos un periodismo en el día a día en el sentido de que no nos obligamos a cubrir lo que pasa en el día a día, no podemos con 4 personas, sino que tratamos de identificar como los momentos, los problemas grandes y meternos ahí en profundidad. Y con la ley de víctimas hemos hecho eso. Si vas, por ejemplo, a la página de víctimas y victimarios, nosotros en La Silla publicamos todos estos reportajes y luego los hemos traído a la página de Rosa. Y todos estos son historias que hemos hecho a diferentes temas de la ley de víctimas. Hay más de 50 historias, digamos, donde examinamos en profundidad muchos de los problemas que tienen desde la aplicación de la ley como tal hasta lo que le viene sucediendo a las víctimas y como la manera como eso viene vinculado también al proceso político, comenzando por el proceso de paz. Pero básicamente lo que nosotros proponíamos al sacar a Rosa de La Silla, digamos, de alguna manera, al hacerle como una página paralela, era hacer un experimento en transmedia. Para nosotros fue muy intuitivo, no fue teórico, digamos, nosotros entendimos la teoría del transmedia después cuando ya estábamos como metidos ahí en la mitad, pero era básicamente como construir un espacio donde pudiésemos, a través de muchísimos contenidos, contar una historia grande a través de diferentes plataformas, tanto en línea como fuera de línea, digamos, como en el mundo real. Entonces, en la página es una mezcla están todos los proyectos, digamos, todo el cubrimiento periodístico que hemos hecho. Tenemos una pata artística que ya les muestro y además tenemos fragmentos documental, fotografía, pero todo de manera
es un proyecto donde hay muchísimas piezas que cuentan la historia de Rosa y de todos los líderes de víctimas, pero de manera orgánica y donde de manera sin que ningún contenido prime sobre el otro. Queremos que nosotros que las personas lleguen a él y aborden la historia como quieren abordarla. No hay una columna vertebral donde le dice a uno, esto es lo que usted tiene que entender de este proyecto, o esta es la idea que usted se tendría que llevar, sino que cada cual puede ir a lo que le interesa. Si a uno le interesa el periodismo, va por ahí. Y lo que hicimos con la parte artística fue que convocamos a muchos artistas, digamos, en Colombia, algunos que trabajaban los temas del conflicto, otros que no. Les contamos quién era Rosa, les dijimos, nos encantaría que ustedes se vincularan a este proyecto de la manera que ustedes quisieran. Y tuvimos pues una respuesta bastante positiva, sobre todo a nivel artístico y musical. Si quieres vuelve al home y pasa al home de Rosa. Ponte si quieres la parte que creo que lleva a Rosa contigo, yo llevo a Rosa. Vinculamos a una serie de artistas colombianos muy prestigiosos, bueno, digamos, son importantes en el mundo artístico por fuera de Colombia sobre todo, y ellos dijeron, yo quiero hacer una obra que reflexione sobre el tema de Rosa o de las víctimas. Y lo mismo hicimos con la música, y tuvimos la fortuna de contar con, pues, digamos, con músicos muy reconocidos en Colombia, desde el pop como uno que se llama Fonseca, hasta la música como más contemporánea que fusiona lo tradicional colombiano, y en especial un grupo muy importante que se llama Bomba Estéreo. Y en el mundo del arte lo mismo, tuvimos a 3 artistas muy conocidos de Colombia por fuera que se llaman Fernando Arias, Livia Posada y Ana Patricia Palacios, o sea, y ellos todos aportaron un proyecto en el que, como una obra suya que básicamente apuntaba a mostrar estas historias, a contar estas historias de otra manera que nosotros creemos que, digamos, no es periodismo, pero nosotros creemos que el periodismo tiene que tener el poder digamos, de construir algo alrededor de una persona y a través de diferentes formatos ampliar el efecto que eso puede tener en la gente. Y parte de esa estrategia fue también sacar a Rosa, digamos, de internet, en cierta forma, como a medida que ampliamos estas maneras de llegar a la gente, también como sacarlo a la calle. Entonces tuvimos, bueno, exposiciones artísticas con estas obras, tuvimos conciertos con estos músicos que fueron totalmente gratuitos. Tuvimos, este es un ejemplo muy sencillo, pero tuvimos toda una estrategia de que las obras de arte además fueran de consumo masivo. Todas las obras se podían circular de manera gratuita. Este es un afiche que diseñó una de las artistas y que pegamos por todo Bogotá. Otra de las artistas muy reconocida por su trabajo con temas de víctimas los hizo en formato postales y los empezó a mandar aleatoriamente a muchísima gente y empezamos a ver de repente estas obras circular ya por fuera de lo que nosotros controlábamos. La idea era como eso, que el tema se apropiara de esferas públicas, porque a pesar de la importancia del tema, y nosotros lo hemos comprobado en la silla, los temas de víctimas son los que menos se leen. O sea, se lee muchísimo más lo del tejemaneje político, por ejemplo, y esto es lo que menos se miraba. Y por eso fue muy bonito, porque cuando nosotros planteamos el proyecto, lo planteamos desde digamos, una de nuestras estrategias de sostenibilidad para encontrar como la autosostenibilidad financiera, fue lanzar campañas de recaudar fondos entre nuestros lectores, que digamos unas campañas de crowdfunding muy limitadas con periodos de 2 semanas. No queremos que sea no queremos estar pidiendo plata de manera permanente, pero le apostamos a que si nuestros lectores valoraban como el trabajo que hacíamos, que de pronto nos ayudaran. Y recaudamos, en 2012 recaudamos como unos $40,000, y esa plata, la promesa era que nosotros íbamos a dejar que nuestros lectores decidieran qué hacíamos con esa plata. Y además, obviamente, pues manejar las cuentas muy claras. Pero les propusimos como 7 proyectos en los que queríamos invertir esa plata y que ellos escogieran uno. Incluía desde hacer la aplicación para móviles de la silla, hasta hacer un par de proyectos de periodismo de datos, incluyendo uno sobre las finanzas de las campañas presidenciales pasadas. Y propusimos este. Y para nuestra sorpresa, pues sabiendo que era el tema menos leído de todos, este fue el que ganó. Entonces, esto lo financiamos con plata que nos aportaron nuestros lectores. Entonces, pues hemos como podido ver que a través de este trabajo, no digo que sea el tema más visible sobre la agenda pública, pero lentamente el tema de las víctimas está cobrando pues mucha importancia, está cobrando como muchísima más visibilidad de la que la tenía, y nosotros creemos que sacarlo de los espacios donde tradicionalmente se hablaba de este tema es una manera de ponerlo en la agenda pública. Nosotros apenas, digamos, ponemos un granito muy chiquito, pero a través de
de hacerlo de manera artística, de hacerlo de manera creativa, de hacerlo de manera digital, hemos logrado que eso funcione muy bien. Si quieres, ponte el video de YouTube un segundito. Esta canción para nosotros fue una sorpresa, además que digamos que grupos de la trayectoria de los que estábamos contactando, pero de manera medio experimental, vieran a ver si les interesaba pues vincularse. Y pues tuvimos esta sorpresa. Ahorita cumplimos un año. O sea, cerramos el proyecto hace un año. Vamos a seguir haciendo lo periodístico, pero la parte artística cerró ahorita hace 3 semanas. Y de sorpresa total nos enteramos que la cantante, una cantante que se llama Sole Jiménez, que era la solista de Presuntos Implicados, esta banda española en los años 90, ella estaba en Colombia, se había enterado del proyecto a través de Oxfam y compuso una canción. Y ella estuvo en el cierre, la cantó, la grabó y la vamos a poner pronto también en el proyecto. Digamos, tuvimos como la capacidad de generar un efecto dominó que no estábamos inicialmente en capacidad como de imaginarnos, porque lo nuestro es el periodismo. Nosotros sí nos acercamos a esto como con 3 premisas grandes que eran: no somos los voceros de Rosa, nosotros simplemente apostamos a hacerle un seguimiento periodístico al tema de víctimas. No somos activistas y no somos una ONG, como que con todas estas como salvedades lo abordamos. Y bueno, no tenemos una agenda, sino más allá de poner el tema sobre la mesa. Bueno, no sé si los han escuchado, pero este es un grupo fantástico que está en Colombia y que es como, de pronto, como el equivalente a lo que hace Norte Collective acá en México. Déjame llorar, déjame llorar, que ya estoy cansada de bailar y bailar. Déjame llorar, déjame llorar, que ya estoy cansada de bailar y bailar. Esa es Rosa. Dije que estaba perdida, dije que estaba en mi cama, teniendo una larga noche, entrando a la madrugada. Me cogí los brazos y empecé a sudar y repetí 1000 veces: ay, qué soledad. No puedo pensar, no puedo llorar, no puedo ni cantar y bailar. Apenas el sueño puedo conciliar, y entre más me duermo más voy a soñar. Soñé que Digamos, Rosa, dormida, nosotros creemos que y que tú me ha sido un proceso. Es que pues, la primera reflexión que nosotros tuvimos es que la mitad de estas historias no tenían tanta acogida, entre comillas, como masiva, porque no tenían caras. Rosa no es que sea es el centro del proyecto, pero no es el centro de todas las historias, porque digamos, no todos los problemas necesariamente nos remiten a ella, pero a través de ponerles caras, que es una cosa que sí puede hacer el periodismo, pues creemos que las historias agarran como una dimensión muchísimo más palpable. Y la otra es que nosotros, trayendo las herramientas digitales, también podemos contar mejor las historias. Les voy a mostrar muy rápidamente 2 ejemplos de historias que hacemos sobre víctimas, que nos muestran. Este es uno que hicimos como que agarramos, ni siquiera nos los entregaron oficialmente por derechos como de petición. Baja un poquito por aquí. Nos levantamos los datos del número total de víctimas y hemos como empezado a graficarlos, si quieres mover los diferentes, porque creemos que la gente no comprende. O sea, sabemos que hay un montón de víctimas, pero no sabemos ni quiénes son ni cómo son, y empezamos como a jugar con diferentes maneras de contar quiénes son y ¿no? Esta era una gráfica muy sencilla, pero nos aterrizaba un poquito como colombianos a entender, bueno, quiénes son nuestras víctimas, dónde están, quiénes son, qué raza tienen, cuál es la situación que realmente digamos, que los victimizó, quiénes los victimizaron, porque esas son muchas cosas que no se cuentan. Y nosotros pues tenemos un rosario bastante grande de actores armados. Entonces, y el otro ejemplo también fue como agarramos las historias de varios líderes nacionales de víctimas. Nosotros toda la vida hemos sabido que hay desplazados en Colombia. O sea, es una de las cosas de las que estamos casi que cansados de saber. Pero al mismo tiempo, nadie nunca, como estamos tan cansados de oír del tema, es difícil hablar de él.
Entonces, a través de buscar nuevas maneras de ponerlo sobre la mesa, pero como poniendo el acento sobre diferentes aspectos, tratar de que se siga hablando del tema. Y esta fue una manera, agarramos como a 15 líderes de víctimas y empezamos a mapear los recorridos de ellos de vida, contando la historia de ellos en primera persona. Entonces, espíchate cualquier nombre de ellos y como dibujar los recorridos de ellos en el mapa. Ponte, si quieres, por ejemplo, la de Guainía, Blanca Jolie. Esta es una mujer que es la líder de víctimas de este... Baja un poquito, perdón. Ella es la líder de víctimas de ese departamento selvático en el Amazonas entre Brasil y Venezuela. Y ella, cada puntico anaranjado es un episodio de victimización o de desplazamiento forzado. Y es increíble uno descubrir que tienes líderes de víctimas que tienen 5 episodios de desplazamiento forzado por 2 guerrillas y un grupo paramilitar. O sea, esta persona junta todo el manual del conflicto colombiano ella sola. Y entonces como que simplemente estamos buscando nuevas maneras de reflexionar sobre temas que para nosotros ya son de tan obvios, nos tienen anestesiados y que en este momento pues cobran una vigencia aún mayor. Y ya, eso es creo que todo lo que... Muchísimas gracias, Andrés.